Hola a todos, continuamos con nuestra serie de entrevistas para el curso de Egiptología en Coursera. Esta entrevista que asociamos a la lección 3, la lección referente al Reino Medio egipcio, va a ser una entrevista que tendremos el gusto de ofreceros con el científico titular del CSIC, del Instituto de Lenguas y Culturas del CSIC, Andrés Diego Espinel. Él es un excelente conocedor de este periodo del Reino Medio, también del Reino Antiguo, esta parte de la cronología egipcia especialmente, pero como veréis, a lo largo de su carrera como investigador se ha dedicado a temas muy atractivos y diversos, y no solo centrados especialmente en esta parte de la historia. Andrés es investigador titular, como decía, del CSIC desde 2008, ha trabajado en distintas misiones epigráficas, por ejemplo, con el proyecto Yehuti de 2002 a 2015, desde 2008 también en el proyecto de Heracleópolis Magna, y es autor de innumerables artículos y de dos monografías, una dedicada a la etnicidad y territorialidad en el Reino Antiguo egipcio y otra muy interesante también, titulada Abriendo los caminos de Punt. Sobre esta última le haremos varias preguntas. Desde 2015, además, ha iniciado un nuevo proyecto de investigación titulado Lo traído de las tierras extranjeras, gestión de los productos extranjeros en el Egipto del Reino Antiguo, dinastías 3 a 8. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, que seguro va a ser del agrado de todos nuestros estudiantes. En primer lugar, muchísimas gracias a vosotros por haber pensado en mí para la entrevista, y buenos días a todos, a ti y a los estudiantes de Coursera. Muy bien, la primera pregunta la vamos a relacionar con lo que fue tu primera monografía. En ella señalas que en el caso de Egipto y del Reino Antiguo en particular existe una superposición entre etnia, Estado y territorio. Entonces, teniendo en cuenta que esto no es así en otras culturas antiguas, la pregunta sería, por tanto, ¿cómo explicas esas características de la etnicidad en el Antiguo Egipto? Bueno, la identidad egipcia es un tema bastante complejo y hay que mirarlo desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, el tiempo, a lo largo del tiempo, cómo va evolucionando, y también a través del contexto en el que se expresa esa etnicidad, bien el contexto oficial, es decir, la cultura oficial generada por la realeza, por las élites, y por otro lado, una esfera más, o un contexto más cotidiano, más popular, que es el que desconocemos y que posiblemente variaba un poco respecto a lo que eran las ideas oficiales. La etnicidad egipcia, por ejemplo, en el Reino Antiguo es diferente a la que puede haber posteriormente en el Reino Medio. En todas ellas, en cualquier caso, sí es verdad que hay una clara coincidencia, por decirlo de alguna forma, entre lo que son los límites naturales de Egipto, el Valle del Nilo, lo que es la autoridad faraónica que se restringe a ese territorio y, por supuesto, la población que hay. Por ejemplo, la etnicidad egipcia en el Reino Antiguo se basa sobre todo por la expresión en los textos oficiales, textos autobiográficos, sobre todo de las élites, en la fidelidad al faraón. Nadie es egipcio, nadie dice yo amo este país, yo pertenezco a esta tierra, sino que vienen a decir yo pertenezco a la órbita política que gobierna el rey. El rey es el punto de referencia, no el territorio. Posteriormente esto irá cambiando y después del primer periodo intermedio, en el que es un momento de crisis en todos los sentidos, a partir de finales del Reino Medio, comienzo del Reino Nuevo, sí hay una mayor constancia, aparecen una serie de términos que ya se pueden traducir como Egipto. Kemet, por ejemplo, Tameri, aunque no se utilizan demasiado.
El rey sigue siendo la principal punto de referencia, pero es verdad que, por ejemplo, Sinue habla de la lengua de Egipto y hace alguna otra alusión a ese territorio con ese nombre. Entonces, ¿podríamos hablar en algún momento de la historia de Egipto de un auténtico nacionalismo egipcio? Bueno, es complicado saberlo. La identidad egipcia sobre todo se expresa no tanto por los puntos de referencia propios egipcios, sino sobre todo, en el caso, por ejemplo, en el Reino Antiguo es más que evidente, a través de los contrarios. Es decir, los egipcios son egipcios en cuanto que saben que no son otras cosas, que no son nubios, que no son asiáticos. Es una identidad por exclusión, por decirlo de alguna forma. A partir del Reino Medio, a partir del Reino Nuevo, sí esa identidad ya va cobrando más forma y se le van dando una serie de nombres, una serie de expresiones. Que hay un auténtico nacionalismo egipcio, es una respuesta que no se puede hacer de forma categórica. Por ejemplo, los textos oficiales, los textos generados por las altas instancias, por la realeza, sí tienen un tono nacionalista. Un poco sui generis, porque claro, nacionalismo es un concepto que hablamos siempre generado a partir de la época moderna, ¿no? de la edad moderna europea, y claro, de extrapolarlo a Egipto es problemático. Pero sí es cierto que sí se puede hablar de una idea de una expansión egipcia para defenderse de las amenazas externas. Por ejemplo, la expulsión de los hicsos se podría ver como una campaña nacionalista, aunque también sabemos que dentro de los hicsos había egipcios y dentro de los egipcios, que en realidad eran tebanos, porque también los asiáticos que vivían, los hicsos eran egipcios en cierto modo, porque vivían en Egipto, pues dentro del propio reino tebano había asiáticos y había nubios, había cushitas trabajando para ellos. Es decir, que este tipo de nacionalismo era bastante borroso, pero se expresaba muy bien en términos más categóricos en la ideología oficial, ¿no? El rey golpeando al extranjero pues es un buen ejemplo muy expresivo. En un nivel más cotidiano, más de andar por casa, de popular, por decirlo de alguna forma, ahí los límites son mucho más borrosos. La gente egipcia convivía perfectamente con extranjeros, incluso algunas familias egipcias o que aparentemente son egipcias, de repente aparece algún personaje de nombre extranjero, semítico o quizás nubio, o tienen apelativos también, el asiático, el nubio, en fin. Ahí es más difícil saber realmente qué pensaba la población egipcia. En 2011 publicaste una monografía muy interesante titulada Abriendo los caminos de Punt. ¿Qué es Punt? ¿Qué es el territorio de Punt? ¿Qué significado tiene Punt para los egipcios? Bueno, realmente el libro lo que intentaba responder era precisamente no tanto dónde está Punt, que es la pregunta que en general se han hecho los investigadores, sino qué significó Punt para los egipcios. Punt es un territorio que comienza a aparecer en los textos egipcios desde el Reino Antiguo como un territorio lejano que aporta una serie de productos exóticos al Valle del Nilo y cuya ubicación, pues como sabes, todavía no se conoce. Cada vez se van restringiendo más las áreas de identificación. Yo creo que nunca se podrá localizar exactamente. Y este territorio, que es un poco vago, que está lejos del territorio egipcio, fue visto por los egipcios como con unas connotaciones, por un lado, económicas muy importantes, porque de allí se traían una serie de productos, pero también unas connotaciones mitoico-religiosas muy grandes, porque primero esos productos estaban muy ligados al culto divino, son resinas aromáticas sobre todo, la mirra, el incienso, y por otro lado, al ser un territorio que estaba fuera de la órbita directa de influencia egipcia, que estaba orientado hacia el sur, hacia oriente, donde nace el sol, y donde además estaban estas resinas
ligadas también a esas ideas solares, pues el Punt fue confiriéndose como ese territorio más exótico, una especie de territorio casi imaginario, de donde vendrían productos. Yo siempre lo identifico como las Indias en la Edad Media y en la época clásica, ¿no? Las Indias eran un territorio que podría estar en la India actual, pero también en la zona de Arabia, incluso en África. Los griegos identificaron un concepto muy vago de la India como ese territorio exótico lejano y de donde venían productos muy extraños y muy preciados. Está claro, por tanto, que Punt no es un reino de fronteras precisas, sino una zona geográfica difusa, ¿no? en ese sector que generalmente se sitúa en los alrededores de Etiopía o incluso más allá, hacia la Arabia Félix, ¿no? Si se quiere ampliar esa zona. Pero, por ejemplo, en este contexto y teniendo en cuenta trabajos más actuales, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, los descubrimientos que se están realizando en yacimientos como Mahal Teglinos o zonas de alrededor? Bueno, es curioso, pero prácticamente todos los hallazgos arqueológicos que se están realizando en relación con Punt lo están haciendo la Universidad de Nápoles, la Universidad Orientale de Nápoles, y son, por un lado, estas excavaciones en Mahal Teglinos y en lo que es el delta del Gas, que es un área en el Sudán oriental, casi colindando con Eritrea y con Etiopía, y por otro lado las excavaciones en Mersagawasis, que es el puerto egipcio desde donde partirían al menos durante el Reino Medio, final del primer periodo intermedio Reino Medio, los barcos egipcios hacia Punt. Bien, tanto en un lugar como en otro hay constatación cada vez mayor de contactos entre Egipto y ese territorio. Un territorio que quizás fuera Punt, aunque está un poquito lejos de las áreas de producción del incienso y de la mirra. Podrían en ese lugar también haberse generado esos productos. En cualquier caso, sí hay constancia de que ese territorio estaba en estrecho contacto con otros territorios más meridionales, tanto en Etiopía como en la zona de Eritrea y en el Yemen, que desde época inmemorial pues siempre han estado en estrecho contacto, ¿no? El Mar Rojo ahí ha sido un nexo de unión y hay muchísimos puntos culturales en común, desde industria lítica, arte rupestre y otros aspectos entre el Yemen y Eritrea y Etiopía, ¿no? Siempre ha sido un área muy próximas unas a otras. Debió de haber un mercado de intercambio de estos productos, junto también con la obsidiana, que no hay que olvidarlo, es un elemento también importante de extracción en estas áreas. Y, sobre todo, gracias a la obsidiana, se puede trazar el origen y las diferentes rutas de llegada de estos productos en estas áreas hasta Egipto también. En qué momentos hay más intensidad de contactos, cuándo no, etc. Desde el Imperio Antiguo conocemos de la existencia de expediciones hacia ese país de Punt, pero ¿cuándo fue la última expedición que se hizo a Punt? Y en relación a esa última expedición, a partir de ese momento, ¿qué sabemos de Punt o qué denominación sustituye a lo que anteriormente se conoce como Punt? Bueno, la última expedición conocida es una expedición que realiza Ramsés III, que se conoce sobre todo a través del papiro Harris, y después de esa expedición realmente Punt desaparece del mapa. Bueno, Ramsés III vive en este periodo de transición, edad del bronce, edad del hierro, y es precisamente en ese momento de cambio también cuando se constatan cambios importantes también en la zona del Yemen y de Etiopía. Es muy posible que a partir de entonces los contactos con Punt, por motivos que desconocemos, cambiaran y ya no hubiera expediciones navales directas egipcias al lugar. En primer lugar también porque Egipto va a sufrir una crisis bastante importante y para este tipo de iniciativas será necesario todos unos recursos importantes por parte del Estado egipcio.
Y por otro lado, comienza seguramente ya en la Edad del Hierro a haber rutas alternativas para acceder a esos productos, sobre todo la ruta del incienso que recorrería la península arábiga. Es significativo que precisamente bajo Ramsés III se puede trazar una especie de ruta que iría desde el centro prácticamente de la península arábiga, desde Taima, hasta las fronteras de Egipto, pasando por el Sinaí. Quizás con Ramsés III se empiezan a buscar mercados o rutas alternativas para obtención de estos productos. Respecto a qué es lo que ocurre después con Punt, pues Punt desaparece del mapa. Solamente se constata su presencia en textos religiosos. Es una especie de fósil que queda en esos textos religiosos, en algunas referencias en estrecha relación con Min, con los Mella, es decir, que debieron de jugar un papel importante como intermediarios entre Punt y Egipto, sobre todo en la Edad del Bronce, y en algún otro texto, en algunos otros textos religiosos. Pero, por ejemplo, en las listas geográficas no aparece. En cambio, se constata el topónimo Hagar, Arabia, y otros topónimos ya más próximos a esos ámbitos de Etiopía, de Eritrea, a los nuevos estados que surgen allí.